Enfermedades hospitalarias, tema 7 de la asignatura Higiene del medio hospitalario. Las infecciones hospitalarias tienen las siguientes características a la hora de su definición. Están presentes en pacientes ingresados en hospitales o en cualquier otro centro de salud. Y la característica principal es que no las padecía el paciente, ni las estaba gestando como tal estas infecciones antes del ingreso. Por lo tanto, su desarrollo se produce dentro de ese centro de salud. Es un elemento importante, muchas pueden llegar a causar la muerte, aunque no es habitual, depende evidentemente de contextos, depende del país, etcétera. Y conlleva un alto coste, no solo económico, sino también para el paciente, porque muchas veces lo que producen es se prolonga la estancia en el hospital, ¿no? Con todos los riesgos psicológicos y de salud para el paciente. Los factores de riesgo son principalmente dos, se diferencian, se clasifican entre los intrínsecos, que son los propios, característicos de un paciente, es decir, se tiene en cuenta, por ejemplo, la edad, la enfermedad base o inicial del paciente, y los factores extrínsecos, ¿no? Que son aquellos que derivan de los tratamientos que se aplican a esos pacientes. Por ejemplo, tratamientos que son inmunodepresores. Inmunodepresores significa que disminuye el potencial o la respuesta de nuestro sistema inmunológico, como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia. También el uso de antibióticos hace que los pacientes sean más susceptibles frente, por ejemplo, infecciones con hongos. Determinadas técnicas invasivas, como endoscopias, biopsias, respiraciones mecánicas, etcétera, ¿vale? Todos ellos son elementos que pueden favorecer de una manera extrínseca que haya esa infección hospitalaria. En cuanto a los agentes causantes de la infección, hay varios, y por orden de importancia o de, digamos, de su agresividad, en primer lugar hablamos de las bacterias, ¿no? Son los principales. Seguidas de los virus, que son muy destacados sobre todo en el área de pediatría y afectando sobre todo a las vías respiratorias y el tracto intestinal. Los hongos, el tercero también en importancia, pueden ser, bueno, los protagonistas sobre todo afectar a pacientes que han sido tratados con antibióticos, y los parásitos, los cuales hoy en día, sobre todo en países desarrollados, son los menos habituales y suelen darse en casos de situaciones de poca higiene. En cuanto a los orígenes de esta enfermedad, ¿vale? Puede ser endógena, ¿vale? Es decir, digamos que es una infección que forma parte del paciente y simplemente se traslada a otras zonas de esa anatomía, o ser consecuencia, por ejemplo, de un tratamiento de antibióticos que haga proliferar alguna especie de, por ejemplo, de bacteria por resistencia dentro del propio organismo. Y después las exógenas, ¿no? Que la fuente de infección sea, pues bien, u otro paciente o el personal sanitario. Y estaríamos ahí ante lo que llamaríamos una infección exógena. Lo más común es que la transmisión se realice por contacto directo o por el aire, pero también puede suceder por una infección indirecta también a través de material contaminado o algún tipo de alimento. En cuanto a las infecciones más frecuentes, las más frecuentes, hablamos por ejemplo en las vías respiratorias, ¿no? Son las que suelen tener un alto grado de mortalidad y suelen causar las bacterias gram negativas o virus. La fuente infecciosa suele ser endógena, ¿no? O en este caso hablamos, por ejemplo, de la nariz o faringe, donde suele originarse, o exógena, cuando viene producida por los equipos utilizados, ¿no? Se transmite por contacto directo, por vía aérea, aunque lo más frecuente es que sea por la transmisión a través de las manos, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos importantes es la higiene, ¿no? Pacientes con especial riesgo son aquellos que han sufrido con anterioridad, por ejemplo, neumonías, ¿no? Y se puede recurrir a tracotomías, intubaciones, antibióticos, etcétera. Para la prevención es fundamental lo que habíamos hablado antes, ¿no? Lavarse las manos de manera previa y posterior a la atención de cada paciente, mantener los broncoscopios esterilizados correctamente y fomentar en los pacientes la expectoración para que limpien sus vías respiratorias, ¿no? En cuanto a las vías urinarias, estas son las más comunes. Clínicamente deben presentarse una serie de sintomatología, como por ejemplo la polaquiuria, fiebre, dolor suprapúbico, y los agentes causantes normalmente son bacterias gram negativas y gram positivas. También pueden estar presentes hongos, como es el caso del hongo candida. Y son susceptibles de estas infecciones los pacientes de edad avanzada y también en este caso más las mujeres y las personas que han estado en tratamiento con antibióticos, ¿no? A través de medidas preventivas se puede reducir este tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, solo sondar en caso imprescindible, retirar las sondas lo antes que se pueda. Son elementos que pueden ayudar a evitarlas. En cuanto a los sistemas de drenaje, también deben estar en circuito cerrado y deben estar esterilizados. Realizar una limpieza
perianal previa, cambiar la bolsa una vez que la sonda también es importante porque reduce su incidencia. Por último, hablaríamos de las heridas quirúrgicas. Bueno, la piel es la primera barrera contra las infecciones, por lo tanto, en el momento que es lacerada o que hay un corte, pues evidentemente puede producir floración de bacterias. Lo más corriente es que las infecciones sean endógenas, aunque en algunos casos puede venir del propio personal sanitario. Cuando hay una incisión, aparecen estas secreciones purulentas en menos de un mes después de la operación, se puede considerar que ya se ha infectado. La mayoría de las infecciones en heridas se producen en el acto operatorio y existen cirugías de 4 tipos: limpias, limpia contaminada, contaminada y sucia. Las cirugías sucias y contaminadas son las de mayor riesgo, obviamente. Las que se producen en el abdomen son las que también aumenta el riesgo de infección, y las operaciones de más de 2 horas también es otro elemento que aumenta el riesgo. La salud previa del paciente también influye en este tipo de infecciones. Una preparación preparatoria no correcta o una hospitalización prolongada también son otros elementos que aumentan este tipo de el riesgo de padecer infecciones de heridas quirúrgicas. Un tratamiento con antibióticos de manera prolongada puede ser también factores que aumenten este tipo de la probabilidad de sufrir este tipo de infecciones. En cuanto a las medidas preventivas, hay 2 tipos, ¿no? Las intraoperatorias, que se producen en el interior del quirófano, que se pueden diferenciar entre las del personal y las de área quirúrgica. Las del personal nos referimos, por ejemplo, a lavarse las manos, usar una ropa exclusiva y adecuada para el quirófano, ser un área restringida, es decir, mientras menos personas haya, o las imprescindibles realmente para la operación, mejor. Dentro del área quirúrgica, pues debe de estar perfectamente señalizada, los materiales deben estar correctamente esterilizados, tiene que haber una renovación del aire continua y una temperatura de 18 a 24 grados. Los equipos deben estar limpios y desinfectados, al igual que el quirófano. Y después hablamos de lo que son las medidas preventivas posoperatorias, es decir, tras la operación, pues, por ejemplo, lavarse las manos antes de cada cura, emplear guantes, curar las heridas sin infección primero y después el resto, no manipular las heridas más de lo estrictamente necesario, eliminar los tejidos necrosados, transmitir y enseñar a los pacientes a no contaminarse con las heridas, es decir, unas medidas de profilaxis correctas. Las bacteriemias es cuando hablamos un aislamiento de bacterias en la sangre, la detección de bacterias en la sangre. La principal fuente y factor de riesgo corre a cargo de los catéteres intravasculares, en los cuales diferenciamos entre dos: los intralumiales, es decir, dentro del catéter, y los extralumiales, que se producen fuera. Para evitar esto hay una serie de protocolos, ¿vale? También se pueden producir otro tipo de infecciones que afecten al aparato digestivo, como la gastroenteritis, el aparato circulatorio, la flebitis, a los huesos, a la piel, al aparato genital masculino, al oído y al sistema nervioso. Es decir, hay otras infecciones que pueden estar localizadas en diferentes partes del cuerpo. En cuanto a la prevención de infecciones hospitalarias, bueno, en los años 70 ya se crean unos servicios de medicina preventiva de salud pública que se encargan de llevar a cabo, pues, las actividades de prevención y de higiene hospitalaria. Y es en el año 75 cuando se forma el EPIME, que es la Sociedad Española de Medicina Preventiva, y después la Salud Pública e Higiene. Y estos realizan estudios de prevalencia de las infecciones nosocomiales. Nosocomiales significa, bueno, infecciones intrahospitalarias, ¿vale? Todos los hospitales deben tener, digamos que es el inicio. Más tarde sabemos que todos los hospitales deben tener unos programas de vigilancia epidemiológica y una prevención ante la infección. La vigilancia epidemiológica, bueno, la vigilancia epidemiológica, con esta se obtienen datos referentes a las infecciones nosocomiales y a su análisis y difusión entre los profesionales, ¿vale? Con esta vigilancia se pretende una identificación preventiva de estos brotes epidemiológicos, establecer las medidas, evaluar las medidas de control que se deben establecer, reducir los niveles de infecciones. Los resultados que se obtienen de todos estos estudios son expresados a través de indicadores que se difunden a la dirección del hospital. A continuación de esto viene lo que es la prevención y control, es decir, cuando los datos ya han sido analizados, los servicios médicos preventivos componen planes de acción. Con la prevención se sientan las bases teóricas de lo que se debe hacer y cómo, y en ella debemos participar todos, ¿no? En todos los hospitales hay una comisión de infecciones
es decir, que es un organismo de consulta para la dirección hospitalaria. Está compuesto por distintos profesionales del área sanitaria y establecen el sistema de prevención a partir de reuniones periódicas, así como los encargados de formar epidemiológicamente al resto de profesionales. Y aparte de eso, hablamos también de los equipos de control de infecciones, los cuales cumplen diariamente con las instrucciones dadas por esas comisiones de infecciones. Está formado por personal especializado de epidemiología y ponen en funcionamiento los programas de vigilancia, prevención y reúnen los datos de vigilancia epidemiológica y los transmiten a la comisión de infecciones.